Hey, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo análisis de mercado y proyecciones para esta semana. Deseo que hayan tenido un buen fin de semana y en el momento que estés viendo esto, pues que ya te estés preparando para lo que viene esta semana en los mercados. Así que semana interesante en cuanto a al tema fundamental en la tercera semana de enero. Aquí un concepto rápido. Ustedes saben que el año financieramente se divide en trimestres, ¿sí? Son cuatro cuartos que le llaman en Estados Unidos. Es lo que ustedes popularmente pueden ver en algunos libros o en algunas publicaciones como Q1, se refiere al primer trimestre, Q2 y así, hasta Q4. ¿Qué quiere decir esto? Que el año se divide cada 3 meses, ¿sí? Se hacen unos recortes, bueno, etcétera. El análisis un poco más, o el desarrollo de ese concepto es más profundo, pero acá lo interesante, cada mes, o sea, el primer mes donde inicia ese trimestre, la tercera semana de ese trimestre, o de ese mes, perdón, donde inicia el trimestre, es muy importante. Ejemplo, enero, esta es el inicio de la tercera semana de lo que sería el primer trimestre para este año. ¿Qué pasa? En esa semana ocurren demasiadas noticias y ustedes saben que las noticias son las que impulsan al mercado. Así que vamos a ver calendario económico. Entonces esto simplemente como para que lo tengan en cuenta y vean que iniciamos el día de hoy domingo con noticias importantes para el dólar australiano cuando habrá la sesión asiática esta noche. Vamos a tener PMI de servicios, manufactura y el compuesto para este mes, donde podemos ver que todos los datos esperados son básicamente menores al precedente, pero un dato importante que ustedes tienen que saber sobre el PMI es que cuando está por encima de 50 puntos, se considera positivo, se considera que la economía está bien, estable, o por lo menos, si no está progresando, por lo menos está estable. Versus si el número, por ejemplo, en el caso del PMI de servicios de Alemania, que podemos ver aquí, está por debajo de los 50 puntos, quiere decir que no está yendo tan bien y puede ser noticias negativas para esa economía. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. También tenemos el PMI compuesto para el yen japonés, con 52.5 el dato anterior y 52.1 el dato proyectado. Se espera que por lo menos sea estable. Cualquier dato que salga mayor al esperado va a ser positivo y va a impulsar esa divisa. ¿Ok? Día lunes, PMI para prácticamente toda Europa, ¿sí? Todo el mercado europeo y también las libras. Recordemos que Reino Unido ya no hace parte de la zona euro, pero eh, también tiene sus noticias esta semana para el PMI compuesto, manufacturero y de servicios en todas. Ya básicamente les expliqué esto, así que día importante y mucho movimiento el día lunes, o más bien la sesión de Londres en la madrugada de hoy hacia mañana, de domingo hacia lunes. Mucho movimiento. Luego en la sesión de Nueva York vamos a tener el PMI para Estados Unidos, lo mismo compuesto manufacturero y de servicio. En los tres el dato está por encima de 50, así que todavía está positivo. Y aunque aquí parece que se esperan datos que reduzcan un poco, si el dato es igual al proyectado o mejor, pues esto va a hacer que el dólar estadounidense empiece a subir nuevamente. Dólar australiano para el día lunes en la sesión de Asia, vamos a tener el CPI, el IPC y esto, bueno, el primero es el RBR corto significa IPC de respecto al trimestre anterior, con un dato del 0.7 anterior y el proyectado se espera que se mantenga. Y vamos a tener también un índice de confianza empresarial en el cual se está viendo reducido. Esta semana van a ver las noticias más importantes son las de las tasas de interés. Esos días lo vamos a tener, esas noticias las vamos a tener el día miércoles, aquí están.
para Canadá y para Estados Unidos, es decir, toda Norteamérica, en la cual se ha estado comentando que este año las tasas de interés van a empezar a subir de por lo menos 25 puntos en 3 o 4 sesiones. Es decir, calculo que puede ser una por cada trimestre. Es decir, eso sería 0,25% en aumento. Esto sería, ustedes saben que en el 2020 fue donde más dinero se imprimió en Estados Unidos. Entonces se inyectó mucha liquidez al mercado y esa liquidez ahora hay que empezar a retirarla paulatinamente. Entonces, esto puede tener bastantes consecuencias en los mercados. Vamos a tener mucho movimiento este año. Así que pendientes el día miércoles, noticias de alto impacto. Jueves, tasas de desempleo para Europa, solicitudes de desempleo también para Estados Unidos y el PIB trimestral del año pasado, que el dato anterior había sido 2,3% y el último trimestre en Estados Unidos subió bastante, 5,4%. Así que por lo menos este es el proyectado. Si el mercado cree que realmente subió, o sea, fue mejor que el trimestre anterior, pues esto será un dato positivo y veremos dólar estadounidense subiendo. PIB para Europa cerrando el día viernes y las tasas de crecimiento del PIB para España y Alemania también, en las cuales vemos que casi todas, bueno, por lo menos trimestrales en Francia y España está por debajo el dato proyectado y las tasas de crecimiento sí es mayor, 3,4% el anterior, 4,4% el proyectado. Alemania, el PIB trimestral 1,7% en la anterior, o sea, Q3, y cerró el año con menos 0,2%. Vimos que Alemania cerró un mal año y pues se espera que esto tenga una consecuencia en el euro de parte negativa, ¿ok? Y vamos a tener sentimiento del consumidor de Estados Unidos, 70,6 el dato anterior, 68,6, es decir, se redujo un poco el sentimiento de compra, pero creo que a la larga esto puede salir un dato positivo, ya que el último trimestre fue incluyendo pues diciembre, y obviamente ustedes saben que en diciembre las compras aumentan con todo esto de la Navidad, así que probablemente tengamos un dato positivo también aquí. Así que en líneas generales vamos a tener mucho movimiento en el dólar estadounidense, dólar australiano y el euro. Bueno, y las libras. Son como las que veo con mayor probabilidad de movimiento, o más bien un mayor movimiento. Así que ya ustedes saben, depende de lo que ustedes operen, qué día tienen las noticias más importantes para que estén pendientes. Vamos ahora a las gráficas con el índice del dólar estadounidense, donde esto ya lo habíamos visto en la clase, en la cual habíamos proyectado, esto es un time frame semanal, en la cual estamos esperando que el dólar estadounidense empiece a apreciarse. Vamos a ver los índices, vean que el precio está por encima de la EMA 200, estamos con unas medias móviles alcistas, ¿sí? Tenemos una transición alcista aquí a partir del año pasado y el precio se ha mantenido por encima. La semana ha cerrado alcista, a pesar de que no logra envolver la semana anterior de enero, pero esto ha creado aquí una zona de soporte, un soporte más bien en una zona, o más bien una zona de demanda. Y aquí ven, por ejemplo, día, en el cual aquí hizo el giro, se apoyó en esta línea de tendencia, y ahora en diario, perdón, todavía tenemos una transición bajista, esperando que el precio pueda tener un pequeño retroceso y luego sí impulso alcista para cerrar la semana de manera alcista. No voy a ahondar mucho aquí, ya esto lo vimos esta semana en la clase. Ahora veamos euro dólar cómo se vería reflejado. O sea, ya estamos esperando que suba, pues aquí lo que estamos esperando es que el precio baje. Vean que tiene las mismas características. Está por debajo de la EMA 200, esto es una buena señal.
tiene toda su estructura bajista, por lo menos en los últimos impulsos. Tenemos transición bajista con las EMAs y la semana cerró bajista, ¿ok? Aquí también. Entonces, si lo vemos ya en un time frame menor, vamos a ver que todavía se mantiene el análisis que habíamos presentado para esta semana, en la cual lo que dijimos fue que lo ideal para poder vender este par, o por lo menos yo, sería verlo por debajo de 1.27, ¿sí? Quebrando la pequeña línea de tendencia que hay aquí y la zona de soportes. Buscando los niveles de 1.10 a largo plazo. ¿Ok? Libra dólar, aquí vemos las libras, la libra presenta un panorama bajista. Vean cómo su estructura en diario es totalmente bajista. Trazamos aquí un Fibonacci, un retroceso hasta casi el 88.6, zona de oferta, esta zona morada que ustedes ven aquí, prácticamente reaccionó al PIB y ha tenido una fuerza bajista bastante interesante de los últimos días, la última semana, cerrando el precio por debajo de las medias móviles en un time frame diario, y posiblemente se genere aquí una transición bajista. Ya viéndolo de pronto un poco más, 4 horas, un time frame un poco más pequeño, lo que puede llegar a suceder es esto. Aquí está la EMA 200, ya ustedes saben que cada vez que el precio llegue aquí, pues tiene unas reacciones bastante interesantes, entonces es probable que el precio llegue a la zona de la EMA 200, no necesariamente tiene que tocarla, quizás un poco antes o un poco después, tengamos algún retroceso y luego sí continúe bajista. Pero por lo menos yo tengo un sesgo bajista para mediano plazo, es decir, esta semana que viene yo creo que la libra puede ser bajista. Y los niveles que estoy buscando en este momento es 1.34. De hecho, aquí tengo una operación abierta. Tengo una operación abierta aquí y mi target es precisamente 1.34. ¿Ok? AUD-USD, sabemos que viene bastante interesante los movimientos. Aquí también tenemos una operación abierta, la cual tomamos a partir de aquí. Esto lo expliqué en la semana. Ahora mismo estamos en negativo en esa operación. El stop está por debajo de la zona, pero hay algo que no me está gustando, y es que la semana cerró con bastante fuerza a la baja. Entonces es muy probable que esta operación pues termine perdiéndose. Esta es la última zona que el precio podría llegar a respetar, pero ya en este caso estaría quebrando el soporte anterior y estaría quebrando también una línea de tendencia. Entonces puede que el precio llegue a esta zona, tenga algún retroceso, pero a la larga creo que puede también terminar cayendo. Esto impulsado porque vimos que el dólar estadounidense puede apreciarse con gran fuerza, es decir, puede subir con gran fuerza debido a las noticias de esta semana. Entonces, si el dólar estadounidense sube, el AUD-USD normalmente lo que debería hacer es que baje si no hay unas noticias muy impactantes para el dólar australiano. Si ambas divisas se van a apreciar, es decir, las dos se ven beneficiadas de manera positiva, aquí lo que ya entraría es a medir las economías, y obviamente pues Estados Unidos mueve mucho más el dólar estadounidense. Entonces creo que sí podría bajar, de pronto ya no con tanta fuerza, pero sí podría terminar bajando. Ok, vamos con NZD-USD, el kiwi. Un panorama pues bastante parecido al dólar australiano en semanal.
Vean cómo cierra la vela de la semana anterior. Una vela bajista totalmente con mucha fuerza, cerrando por debajo con cuerpo de todos los últimos niveles que había establecido, 0.67400, y vean que terminan cerrando en 0.67100. Entonces, esto, y por debajo de todas las EMAs, esto me da un indicio de que el precio puede empezar a caer también aquí en esta divisa, ¿ok? Totalmente bajista. Vamos a ver si trazamos un Fibonacci en este punto. Vean que este es el 38.20%, aquí puede tener un pequeño, eh, o detenerse más bien, puede detenerse aquí un poco, quizás crear algún rango por un par de días y luego seguir cayendo. Aquí niveles interesantes como el 61.80. Hay bastante tramo aquí, 78.60 y 88.60, debido a que, bueno, este es un rango demasiado grande porque estamos en semanal, pero esta es una zona, vean que es la última zona de este impulso bajista que fue en el tema de la pandemia, ¿sí? Entonces ya en un time frame menor donde ustedes pueden aprovecharlo esta semana, ven que aquí había sido un soporte muy respetado, aquí tuvimos un falso quiebre que terminamos en stop, pero ahora otra vez está intentando quebrarlo, así que hay que tener cuidado, pero puede ser que ya ahora sí esté listo para seguir cayendo. En diario, lo que sería la siguiente zona. La zona de 0.65500. Así que tenemos bastante recorrido ahí. Una ojeada al oro, un time frame diario. Vemos que todavía se mantiene el análisis que habíamos hecho de proyección alcista, donde el precio se apoyó en los 1760 y a partir de aquí ha empezado a subir de una manera pues no tan tradicional como el oro. Vean que el oro suele tener estos impulsos así repentinos y bastante fuertes. Y aquí pues no lo ha hecho, o sea, más bien se ha manejado como rango, un pequeño impulso, rango, impulso, retroceso, impulso, rango y otra vez impulso. Entonces, quiere decir que todavía hay mucha indecisión, hay muchos volúmenes de oferta y demanda bastante parejos, pero que pues a la larga yo creo que van a terminar siendo alcistas, ¿no? Sobre todo el tema de que lo que les comenté al principio, si se dan todos estos temas del aumento de tasas, lo más probable es que los inversionistas saquen dinero de los mercados un poco más volátiles y los coloquen en estos activos refugios. Y ustedes saben que el oro es el activo refugio más grande. Entonces, puede que si toda esa liquidez que está saliendo de los otros mercados entra al oro, obviamente vamos a tener impulsos alcistas, que fue lo que sucedió acá en este punto, cuando todo el mundo tenía temor del tema de la pandemia. Obviamente el precio lo que hizo fue aumentar porque toda esa liquidez que salió de los otros mercados emergentes que tenían muchas dudas sobre qué iba a pasar, se fueron al oro. Entonces, esto es lo que sucede cuando
cuando pasan esas situaciones. Así que es muy probable que si vuelve a suceder, el precio del oro lo veamos por encima de los 1900. ¿Ok? Así que bueno chicos, esto ha sido todo. Nos vemos en un siguiente video y espero que tengan excelente semana.